¿Tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica. Estamos comenzando el primer día de septiembre, viernes 1. Gracias por acompañarnos a esta hora, 8:03. Estamos en vivo, por supuesto, para revisar hartos temas. Una jornada que va a ser muy noticiosa en materia económica. Ya les contaremos algunos de los temas que estarán en desarrollo y que vamos a estar revisando, por supuesto, en estos 30 minutos de informaciones. Partimos de inmediato con nuestro resumen para partir el día y vamos a contarles primero del desarrollo de la cena anual de Sonami. El gremio minero reúne a distintas figuras del mundo industrial minero y también, por supuesto, a autoridades políticas. El presidente Gabriel Boric, de hecho, participó de este encuentro que se desarrolló anoche y dejó varios mensajes bien interesantes, valorando, por ejemplo, el diálogo que se generó en torno al proyecto de royalty que ya fue zanjado en el Congreso, o también al desarrollo de la industria del litio, además de temas que a la industria preocupan mucho, como lo que está ocurriendo en materia de permisos para el desarrollo minero. Ya les contamos qué puntos de vista se plantearon ayer en este encuentro. En un rato más, a eso de las 8:30, deberíamos conocer el dato del IMASEC correspondiente al mes de julio. Es una cifra bien importante porque muchos actores del mercado estiman que este puede ser ese esperado punto de inflexión para la economía nacional. Llevamos varios meses en terreno negativo, con actividad económica que se está contrayendo, con una economía que está en este proceso de ajuste, como lo ha definido el Banco Central. Pues bien, en julio se espera un dato positivo. Va en un rango de 0,3 a 1,1% las proyecciones que están haciendo distintos actores de mercado. De todas maneras, si es así, va a generar un quiebre de tendencia bien importante. Ayer se publicaron algunos datos sectoriales que les vamos a contar en unos minutos, nos muestran o anticipan parte de este escenario. Ya les contamos más en instantes. Y esta mañana autoridades del gobierno anunciaban y ratificaban más bien el reajuste para el salario mínimo que comienza precisamente ahora en el mes de septiembre. A partir de hoy sube a 460.000 pesos. Recordemos que estamos en un camino que fue zanjado en el Congreso para llegar hasta 500.000 pesos como salario mínimo en nuestro país. Y esto iba a ser de manera escalonada. Pues bien, hoy día sube en 20.000 pesos para llegar a estos 460.000 y acercarse a ese objetivo que planteó el gobierno. Escucharemos también qué es lo que dijeron autoridades, la ministra del Trabajo y el ministro de Economía esta mañana. Y este es un dato bien relevante. ENAP entregó un reporte de utilidades del primer semestre, un reporte financiero más bien, que arrojaba utilidades importantes para la empresa nacional del petróleo, de cerca de 340 millones de dólares, en un momento complejo para la empresa petrolera, porque recordemos, tiene un nivel de deuda muy alto. Lo sorprendente, además de ese buen resultado, que es una buena noticia, es que el Ministerio de Hacienda ya solicitó a ENAP un retiro de utilidades, es decir, que estos recursos, en vez de reinvertirlos en la empresa, se destinen directamente al erario público. Vamos a contarles también sobre esta decisión que publicó ayer el gobierno. Y nos vamos a los números de los mercados. Echemos un vistazo de lo que está ocurriendo a esta hora con las bolsas a nivel mundial. Estos son los números para partir el día en terreno positivo, en su mayoría el Eurostoxx, que pondera varias bolsas europeas, subiendo a esta hora 0,2%. Por otra parte, Londres está subiendo más de medio punto porcentual y más temprano el Nikkei en Japón también lo hizo en 0,28%. El dato negativo lo marca la bolsa de Hong Kong, que tomamos también como referencia, 0,55% de caída para la bolsa asiática en una jornada en la que los inversionistas, dicen distintos analistas, están atentos a los datos de empleo que se van a conocer en los Estados Unidos. ¿Qué pasó en tanto en el mercado local ayer? El cierre de agosto fue realmente malo para el IPSA. La bolsa de comercio local cerró con una caída, 0,31%, fuerte retroceso, llegó a los 6.009 puntos, muy lejos de los más de 6.400 que marcó semanas atrás. El dólar cerró en 850 en tanto en el mes de agosto, mientras que la UF hoy se cotiza en 36.134 pesos. Bien, 8:07. Partamos revisando entonces el detalle de estas informaciones y hablemos en particular de lo que ocurrió en la reunión de Sonami que se desarrolló el día de ayer. Es la cena anual, es un evento bien importante, como les contábamos, porque reúne a los principales actores de la industria
industria minera con el sector político. De hecho, el presidente Gabriel Boric estuvo en la reunión de ayer, tal como lo hiciera el año pasado. Pero hay un tono bien distinto entre ambos. En un momento mucho más álgido, el del año pasado, donde se estaban discutiendo aspectos bien relevantes y donde el presidente Boric hizo un emplazamiento al sector minero, ahora el tono más bien era conciliatorio. De hecho, el presidente destacaba dentro de los puntos altos de la agenda minera de los últimos meses el haber llegado a acuerdo en torno al royalty minero. Escuchemos qué fue lo que dijo el mandatario sobre esto. Quiero destacar la ley de royalty minero, que yo le digo, don Jorge, fue menos de lo que nosotros queríamos. Fue algo más de lo que ustedes querían, pero logramos ponernos de acuerdo. Logramos llegar al acuerdo. Y después de haber llegado a ese acuerdo se destrabaron también inversiones. Entonces, la gracia de la política también es esa, es entender de que nadie va a llegar al 100% de lo que pretendía. De que todos tenemos que movernos un poco. Bueno, en su mensaje, que duró cerca de 40 minutos, el presidente destacó otros temas. Se comprometió también a una reforma del sistema de evaluación ambiental, un tema muy importante para el sector minero y de inversiones en general. De hecho, desde Sonami, Jorge Riesco, el presidente del gremio, destacaba que hay más de 50 proyectos con más de 70.000 millones de dólares en espera en inversiones. Abordar el tema de la permisología, así lo ha definido, es un asunto bien relevante que podría destrabar el inicio de esos proyectos. 8:09. Vamos a ir a otro tema para contarles, entre otras cosas, del reajuste del salario mínimo que comienza a partir de ahora, de este mes de septiembre, además de las noticias que ya escuchábamos respecto a ENAP y este informe de utilidades del primer semestre. En el siguiente resumen de noticias revisamos algo de esto. El mercado elevó levemente sus expectativas de inflación para los próximos meses. Al menos así lo reflejó la última encuesta de operadores financieros del Banco Central. Así, proyectan que para el mes de agosto el IPC subirá 0,4%, mientras que en septiembre y octubre el alza sería de medio punto porcentual. En cuanto a la tasa de interés, esta bajaría en 75 puntos base la próxima semana, hasta 9,5%, para terminar el año en 7,75%. En paralelo, el índice de producción industrial anotó su sexto mes de retroceso, luego de que en julio el indicador a 12 meses bajara 1,7%. Lo mismo con el de producción de electricidad, gas y agua, que se contrajo 0,8%, y también el índice de producción manufacturera, que tuvo una baja interanual de 3,9%. Por otro lado, el índice de actividad del comercio cayó 4,5% respecto a julio de 2023. A la luz de estas cifras, las estimaciones para el IMASEC de julio que vamos a conocer este viernes fluctúan entre una caída de 0,4% hasta un alza de 1,2%. Desde este viernes, el salario mínimo sube 20.000 pesos, según el cronograma de la ley, que lo aumenta gradualmente hasta los 500.000. Así, desde este 1 de septiembre, el monto mínimo que debe recibir cada trabajador y cada trabajadora será de 460.000 pesos. Esta recuperación tiene que involucrar, por un lado, tanto poder habilitar más puestos de trabajo, que esperamos que esto hacia las cifras de fines de año se vaya normalizando, considerando además la baja importante que hemos vivido de la inflación, pero también buenas condiciones de trabajo para las personas y un salario mínimo que al menos lo saque la línea de la pobreza es algo a lo que no podemos renunciar como imperativo en el país, por el contrario. Así que en ese sentido el salario mínimo que se reajusta a 460.000 pesos, de acuerdo a lo dispuesto en la ley que aprobó el salario mínimo para llegar a 500.000 pesos el año pasado, no solo corresponde, sino que además es de toda justicia para la vida de las personas. ENAP logró utilidades por 341,3 millones de dólares durante el primer semestre del año. Si bien es una cifra inferior al mismo periodo del año anterior, se encuentra dentro del margen esperado por la empresa, teniendo en cuenta el contexto económico local e internacional. La compañía comunicó además que después de 20 años repartirá utilidades al fisco por un monto de 400 millones de dólares. No ha sido formalizado este retiro, hemos sido informados amablemente por el Ministerio de Hacienda. Es algo que no sucedía hace 20 años, sin embargo también es un reflejo de la confianza que el accionista está poniendo en el desempeño de esta compañía. Estamos con buenos resultados. Esto no va a poner en ninguna manera en riesgo nuestra ejecución de inversiones, nuestro plan de desarrollo de negocios. Los montos que se han hablado, que nos han informado, son perfectamente manejables. Por último,
pese a que en momentos del día bordeó los 860 pesos, finalmente el tipo de cambio retrocedió lo ganado y cerró prácticamente plano. 8:12, vamos a profundizar en uno de los temas que ya veíamos, el reajuste de salario mínimo que comienza en septiembre. Nos vamos al contacto a esta hora con María Paz Ortiz. Cota, buenos días. Hola Seba, muy buenos días. Estamos en el Café Pascucci para hacer este anuncio importante. Comienza este otro tramo, ¿no?, del compromiso de aumentar el salario mínimo. Estoy con la ministra Janet Jara, ministra del Trabajo, y ella nos dio una explicación muy relevante, Seba, para entender también cómo van a ir estos tramos. Y hay un concepto clave, que es también el poder adquisitivo y finalmente cuánto se sube realmente el salario mínimo. El ministro da un detalle importante, 23% decía que era el cálculo. Ministra, denos esa explicación para que la gente también lo entienda. Bueno, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros hoy día desde la Plaza de Armas en el Café Pascucci, donde precisamente estábamos con su dueño, con las trabajadoras que perciben este reajuste del salario mínimo. Lo que ocurre es que la ley que venía precedida por un acuerdo con la CUT, se establecieron 3 momentos en los cuales se subía el salario mínimo para llegar a los 500.000 pesos. El primero fue en mayo, que pasamos de 400.000 a 440.000 pesos. El segundo es ahora en septiembre, donde vamos a pasar a 460.000 pesos, y el tercer reajuste va a ser en julio del próximo año a 500.000 pesos. Todo esto además, y por eso estaba con el ministro Nico Grau de Economía, con un acompañamiento a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, y también para efectos de que puedan, asumir esta alza paulatinamente en el tiempo. Pero la ley también establece, de acuerdo a lo que negociamos y conversamos con la CUT, 2 normas de reajuste de IPC. Entonces, una de ellas establece que si de aquí a fin de año el IPC es superior al 6%, este salario mínimo, que va a ir en 460.000 pesos, ¿cierto?, desde enero del próximo año tendría que subir a 470. ¿Por qué? Porque la idea es que esto, por un lado, proteja de la inflación, pero por otro lado, en realidad también implique un aumento en el salario de las personas, porque no se trata solamente de mantenerse igual a como estábamos. Los precios, es verdad, estuvieron subiendo muy aceleradamente. Hoy día seguimos, ¿cierto?, con una necesidad de seguir bajando la inflación, pero ha sido mucho más... ha bajado bastante, pero también necesitamos reajustar realmente el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras. Por eso, entre la resta y la suma, entre lo que sube el sueldo mínimo y lo que subió la inflación, hay un reajuste real de más del 20%. Era el concepto importante, Seba, porque claro, si hablábamos, lo decía el ministro, el gobierno recibe de alguna forma el proceso con 350.000 pesos de salario mínimo. La meta es llegar entonces a esos 500.000, pero también sabemos que el costo de la vida va subiendo y es importante que la gente pueda, más allá del anuncio, del número, efectivamente tener poder adquisitivo, un aumento real. Sí, de hecho, como yo creo que es súper importante valorar el acuerdo al que llegamos con la CUT y que el Congreso recogió y lo convirtió en ley, porque permite 2 años, es un acuerdo por 2 años, en vez de que esto se produzca como se producía a veces todos los años, la discusión, y habían también movilizaciones que acompañaban esta discusión. Aquí tenemos 2 años de un marco en el cual nos estamos moviendo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que recién en el 2025 se va a volver a negociar el salario mínimo, en mayo. Entonces, ¿qué es lo que se estableció? Como segunda norma de reajuste. Recuerden ustedes que, como conté, en la tercera etapa vamos a llegar a julio del 2024 con los 500.000 pesos. Pero como el próximo reajuste se va a discutir para mayo del 2025, entre medio, desde enero del 2025 en adelante, todo lo que ha transcurrido de IPC en ese último periodo se va también a reajustar el salario mínimo. Esto se hace también con apoyo a las pymes y con un compromiso de que si aquí la situación económica, en vez de mejorar, tuviera más dificultades, todos estos apoyos a las pymes van a subir. Esto establecido en la ley. Entonces, también hacer un llamado a los empleadores, a los pequeños y medianos empresarios que postulen a través de la página de impuestos internos. Es una buena ayuda. De hecho, ahora empieza a regir el subsidio, que es de 50.000 pesos, digamos, por trabajador. Entonces, un buen aporte para este periodo.
Muchas gracias, ministra del Trabajo. La dejamos para que se tome su cafecito durante esta mañana, y el llamado es eso, a que postulen a esto. Es fácil, lo decía el ministro, es simplemente meterse a la página del Servicio de Impuestos Internos, ahí pueden postular, no es necesario más papeleo, además de esa postulación, pero hay plazo hasta el 20 de septiembre, así que tienen que hacerlo y aprovechar. Dejemos ahora al ministro Grau que se pueda comprar su cafecito. Tenemos que sacar de acá, él quería comprarse su pancito, su cafecito, van a pasar a comprar después de este anuncio importante, Seba. Súper oportuno ahí el punto de prensa entonces de la ministra del Trabajo para el inicio de esta nueva etapa en el reajuste del salario mínimo. Gracias, Cota, nos vemos. Que estén muy bien. Chao, chao. 8:17, vamos a la pausa, ya volvemos con más de Agenda Económica. Bien, ya estamos de vuelta, seguimos aquí en Agenda Económica y como cada viernes vamos a hablar de noticias del mundo del emprendimiento chileno y buenas noticias además, las que han llegado para una empresa chilena, la multinacional Google, una de las empresas tecnológicas más importantes, si no la más grande del mundo. Tiene un programa específico orientado a startups y que selecciona cada cierto tiempo algunos proyectos que pueden ingresar dentro de un ecosistema que es muy relevante con un premio, digo, en dinero también que puede significar un apoyo relevante para el crecimiento de estas empresas. Bueno, uno de los seleccionados en su última edición es chilena, hablamos de Datascope y vamos a conversar sobre este premio y los planes que vienen adelante para esta empresa junto a Nicolás Serrano, CEO y fundador de Datascope. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Hola Sebastián, muchas gracias. ¿Qué tal, Nicolás? Bueno, felicitaciones por el premio, ¿no? Muchas gracias. Un buen reconocimiento, no solo, como decíamos, por el premio monetario, sino también por haber sido seleccionado entre muchas otras. Totalmente, sí. Nos valía que lo que hemos estado haciendo estos últimos prácticamente 7 años tiene sentido y Google nos validó. Sí. Este es el premio Latino Founders, un fondo, digamos, para empresas de Latinoamérica. ¿Qué significa esto para ustedes desde el punto de vista, como decíamos, de lo que te entrega Google o tener el respaldo, digamos, de una marca como Google? Sí, por el lado más práctico, nos ponen $150.000. Claro. Y aparte bastante, $350.000 más en créditos, pero te abre una red de empleados de Google que nos pueden ayudar en distintas temáticas. Entonces tenemos ahí agenda directa a cientos de Googlers para conversar temas muy específicos, temas de marketing, de cómo crecer la cultura, cómo crecer el equipo, que ellos ya lo han vivido con gran éxito. Y ese es un acceso súper valioso, ¿no? Me imagino, porque de otra forma llegar a esas personas o a esas redes debe ser más difícil. Tal cual. Sí, nos abre una puerta que tal vez mucho más valioso que la plata que nos otorgan. Sí, claro. Además es una selección, déjame ver el dato, son 23 empresas, ¿no? Startups ganadoras en este proceso, pero son cientos las que postulan. Sí, no miles. Sí, o sea, hay un reconocimiento también bien relevante a eso. Cuéntanos de qué es lo que hace Datascope, Nicolás. En Datascope lo que hacemos es digitalizar los procesos de la empresa. Nos dimos cuenta que seguían ocupándose muchos papeles en temas de medición de calidad de productos o en la seguridad de los trabajadores. Entonces, si uno tiene los datos en papel, cuando tiene cientos o miles de trabajadores, vas teniendo la información con un retardo, 2 o 3 semanas, que te hace muy difícil tomar decisiones. Claro. La persona ya se accidentó o el producto ya salió defectuoso. Entonces la idea es tener datos a tiempo para poder tomar acciones a medida. O sea ¿ustedes ayudan en un proceso de digitalización? Sí, por un lado a recolectar el dato de forma digital, pero también darle vida a esa información. ¿Qué significa eso? Es que el dato en sí digital no te sirve mucho si es que no te genera alertas, no te genera indicadores, y vamos evitando ese trabajo manual, aprovechando que el dato está digital y se le puede programar un flujo. De acuerdo. Sin saber programar, yo le arrastro y voy definiendo qué quiero que pase con ese dato. Así que es muy simple ocupar y eso nos ha permitido que lo ocupen empresas en más de 40 países. ¿Qué gana la empresa, digamos, con esa toma de decisiones, por ejemplo? ¿En qué beneficios ven directamente después de ir tomando ese tipo de decisiones? Sí. O de tener esa información a mano, digamos. Sí, tiene distintos impactos. Algunos toman la decisión por un lado más financiero, tiene un ahorro importante. El papel
a simple vista muy barato, pero el papel a veces tiene que viajar de Faena a la oficina, que puede ser 100 kilómetros. Bueno, claro. Se pierde, hay que transcribirlo, hay que almacenarlo. Entonces, todo ese costo es bastante alto. Entonces, por un lado, el tema de costo, pero también tema de eficiencia. Tomar decisiones de forma más oportuna, eficientar procesos. Ustedes hasta ahora, decía, estaban en más de 40 países, ¿cierto? Sí. ¿Y cuántos clientes tienen a la fecha? Tenemos más de en torno a 450 empresas que trabajan con nosotros. De acuerdo. ¿Y de distintos sectores? Sí, somos amplios en sectores, desde minería, forestal, agrícola, food and beverage. Pero lo que nos une es el tema de la calidad o la seguridad. Entonces, esos son temas... Ustedes ponen el foco en eso, calidad de producto y seguridad. Exacto. Para la calidad y la seguridad hay que medir y estandarizar. Yo me tengo que asegurar que yo estoy con el casco, que estoy con mi chaleco reflectante, con todos mis elementos de protección personal. De acuerdo. Igual que un producto, me tengo que asegurar que mantenga ciertos estándares y para medirlo de forma efectiva, DataScoop es una muy buena herramienta para tener esos datos digitales. Sí, por supuesto. Nicolás, y en este producto, esta solución que ustedes han desarrollado, ¿está disponible para grandes empresas solamente o para empresas de distintos tamaños? ¿Cómo? Es totalmente abierto desde pymes, desde una empresa de una persona a 5 personas, hasta empresas como Coca-Cola, Philip Morris, que trabajan con nosotros digitalizando ahí sus operaciones. O sea, se diseña a la medida de alguna manera, ¿no? Sí, y sin saber programar. Entonces, es muy fácil para el operador ocupar la plataforma. Es bien intuitivo en ese sentido. Muy intuitivo, nos enfocamos mucho en que sea fácil para el operador y fácil para el administrador. Bueno, es interesante en todo caso ver un ejemplo concreto cuando se habla mucho del proceso de transformación digital que están viviendo las empresas. Aquí hay una muestra concreta de lo que eso significa también, ¿no? Total, porque de la transformación digital se habla mucho de Big Data, pero si tenemos datos en papel, esa data no se puede analizar. Entonces, ayudamos a nutrir ahí, enviar datos a Data Lakes para poder gestionar y mezclarlos con otras fuentes de información y tomar decisiones más importantes. Nicolás, ¿y qué potencial crees tú que tiene esos datos que se están generando en las empresas y que quizás muchos todavía no han logrado explorar, ¿no? O ocupar efectivamente para ir tomando decisiones? Sí, o sea, ahí dicen que los datos son el petróleo futuro, pero en el fondo es muy útil, es información que es muy valiosa de cómo están los trabajadores ahora que en minería han aumentado fuertemente los accidentes. Hay que tener más hincapié en esto, en la parte, no solo por los números de la empresa, que es muy importante, pero también por la calidad de vida de los trabajadores. Sí, por supuesto, por su integridad, ¿no? Por su integridad, para que tengan un lugar de trabajo seguro. Y nadie va al trabajo diciendo me quiero accidentar. Pero tengo que tener buenos protocolos y medir de buena forma cómo se está haciendo. Entonces ayudamos a que se sigan los protocolos y tomar decisiones en caso de que no se uno se aleje del protocolo. Nicolás, ustedes levantaron hace poco, entiendo, $600.000 a través de Brota, ¿no? Es una plataforma de crowdfunding acá en Chile. ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué es lo que viene? Y a partir de este premio que les ha dado Google, por ejemplo, ¿cómo plantean lo que viene en los meses siguientes o el próximo año? Sí, el crecimiento ahí, seguir robusteciendo la plataforma y estamos haciendo alta investigación con temas de inteligencia artificial, apalancándonos en expertos de Google de la inteligencia artificial. Perfecto. Por último, Nicolás, ¿cómo ven ustedes el ecosistema de emprendimiento acá en Chile? Ha habido un cambio enorme en los últimos años. Ustedes partieron en 2016, a la fecha ya en estos 7 años ha habido cambios y han entrado nuevos actores, está mucho más dinámico. ¿Cómo ven ustedes ese proceso? Sí, se ha fortalecido mucho más el ecosistema. Temas de SaaS, también las empresas se han abierto más a tener softwares en la nube, que antes era un poquito... Todavía nos queda un poquito de fricción de quiero mi software on-premise, pero el ecosistema está muy robusto, no solo a nivel local, pero a nivel internacional Chile ya se ha posicionado como un líder en el tema. Sí, definitivamente. Y ha sido un año muy difícil desde el punto de vista de financiamiento, por ejemplo. Muchos veían que este 2023 iba a ser un año bien complejo en ese sentido. Sí, hemos visto que el ecosistema ha bajado el apetito por riesgo, la inversión de riesgo, pero nosotros hemos crecido más en base a ventas y nuestro... en base a tener clientes, ahí vamos creciendo y contratando más gente. Entonces hemos optado un poquito más por el modelo crecer en base a tener un producto que hay demanda y que hay ventas. Bien, Nicolás, gracias por haber venido al estudio de CNN. Gracias, Sebastián. Gracias. 8:30.
Antes de irnos y cerrar Agenda Económica, tenemos información del minuto. El Banco Central ya ha publicado el dato de IMASEC correspondiente a julio de 2023, que esta es una muy buena noticia y una sorpresa también respecto a lo que estaba esperando el mercado. La economía nacional creció 1,8% en comparación con el mismo mes del año anterior. Una sorpresa, como decíamos, porque el mercado estaba proyectando las proyecciones más optimistas, digamos, en torno a 1,1, 1,2%. Esto está muy por sobre la estimación en su techo. La serie desestacionalizada, este dato también es súper relevante, aumentó 0,3% respecto al mes precedente. O sea, la economía creció si lo comparamos con julio de 2022 y creció también si lo comparamos con el mes inmediatamente anterior, que es junio. Esta es una muy buena noticia y se debe fundamentalmente a el aporte del sector de servicios, que creció con mucha fuerza, el sector de la minería, que también creció con mucha fuerza, 2,9%, y el sector del resto de bienes, que es otro de los ítems que mide el IMASEC. Por otro lado, la caída más fuerte estuvo en el sector de impuestos sobre productos. Comercio cayó 2,5%, la industria cayó 0,5%. Muy buena noticia, sobre todo porque esto marca un quiebre después de varios meses en terreno negativo. Todo este 2023 habíamos estado con cifras negativas y este es el primer dato entonces que rompe con esa tendencia. Si bien es cierto, la economía en julio del año anterior había mostrado una caída fuerte, es decir, estábamos con una base de comparación muy favorable. De todas maneras, como les decíamos, este dato está por sobre lo que estaba proyectando el mercado. Ya vamos a estar recogiendo algunas reacciones y también, por supuesto, contándoles más detalles del análisis del dato de IMASEC de julio. La economía chilena creció 1,8%. Bien, 8,32. Cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Pronto comenzamos Noticias Express con más informaciones del día.